Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tengo el placer de entrevistar otra vez a una colega que respeto muchísimo, Nancy Giampaolo, guionista de cine, crítica cultural, periodista. Pueden leerla en Clarín, en Perfil. Nancy, muy bienvenida. Muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto hablar con vos. Valoro mucho además que tengamos diferencias y podamos conversar también. Eso me encanta, no se da mucho. Nancy, una arista de tu trabajo que admiro particularmente es la inteligencia y incluso podríamos decir la sensibilidad con la cual tocas el tema de los nuevos identitarismos. Sí. Tenés un libro que desde ya recomiendo mucho a todo el público que se llama Género y Política. ¿Nos podrías comentar cuál es la tesis central y por qué surgió la iniciativa de escribirlo? Bueno, surgió porque soy periodista y en algún momento me di cuenta de que los activismos de minorías estaban tomando cada vez más protagonismo en la agenda pública. Los periodistas, como vos bien sabés, trabajamos sobre la agenda pública. En mi caso, si bien soy, estoy como más especializada en cultura que en política, no pienso que sean dos cosas totalmente escindidas. Y empecé a tratar de ver cuál era la ruta, sobre todo de la financiación de estos movimientos, porque me resultaba un poco inverosímil el discurso hegemónico que decía algo así como que de golpe hubo un despertar de las minorías al unísono, mundial, a donde, bueno, se daban cuenta que tenían que hacer distintos reclamos que estaban pendientes a lo largo de la historia, etcétera. Pero, insisto, me parecía raro que fuera un despertar como casi, en algunos casos, con tintes mesiánicos, en otros casos muy asociados a palabras como revolución, y yo no veía nada revolucionario ahí, y empecé a tratar de ver cómo se financiaba eso, y a partir de la financiación te das cuenta de que son movimientos que tienen intereses que muchas veces ni siquiera son las de los de estos grupos a los que pretenden representar. En particular, siendo mujer y con la explosión de los feminismos en Argentina, que si bien habían tenido un recorrido mucho mayor al de Ni Una Menos para acá, explotaron masivamente y empezaron a hacerse, a transformarse en políticas institucionales a partir de Ni Una Menos. Encontré que había intereses que no estaban, digamos, puestos sobre la mesa para estos movimientos de minorías, que no me parecen criticables en sí, digamos, no creo que jamás haya que agarrársela con el individuo, sino con la estructura que a veces el individuo desconoce que lo está, digamos, impulsando a hacer algo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los intereses subrepticios que vos observás en las luchas de género? Yo lo que veo, digamos, es un resultado que ya, digamos, desde el momento en el que empecé a escribir o investigar sobre esto hasta ahora, hubo cambios, porque mucha gente, incluso en el trato personal que me discutía o criticaba al principio, después concilió conmigo en ese sentido. Creo que lo vemos en los resultados, y el primer resultado y el más grave es la segmentación social, digamos. Hay un problema que me parece muy difícil de negar, o que hay que ser muy avieso en la argumentación para negarlo, que es que las minorías y las vindicaciones de minorías pueden oponerse muy fácilmente a los intereses de las mayorías. Cuando decimos los intereses de las mayorías, estamos hablando de la democracia. Entonces hay unas tensiones ahí entre las vindicaciones de minorías y el protagonismo que institucionalmente se les da, y sobre todo lo que se invierte a nivel institucional para complacer estas vindicaciones, que entra en cortocircuito con los intereses de las mayorías. Entonces, en ese enfrentamiento creo que está el nudo del problema, y que la segmentación social que generan estos enfrentamientos, digamos, esta idea de una sociedad fragmentada a partir de un concepto que habría que también analizar un poquito mejor, que es el concepto de identidad,
Es decir, ahora hay como un display, y uso la palabra en inglés a propósito, un display de identidades posibles con las que vos podés identificarte y podés casi comprarlas, ¿no? Digamos, yo voy a comprar la identidad vegana o la identidad feminista de la última ola, o incluso la identidad del feminismo disidente, que es el feminismo crítico, pero vos estás inscripto dentro de algo que viene un poco desde afuera y que te dice que es una identidad a la que vos podés acceder. Se ha hablado también de qué sé yo, identidad del conurbano, como si el conurbano fuera algo monolítico, e igual en toda su extensión, cosa que sabemos que no es así. Entonces me parece que ahí hay algo que primero apela al consumo y que termina fragmentando la sociedad y diluyendo la idea de unidad, que es una de las ideas, digamos, más peligrosas para el poder, la unión, ¿no? Digamos, divide y reinarás, bueno, eso, sí. La premisa, ¿no? Del divide et impera. Sí. Me pareció interesante que menciones el rol del marketing en todo esto, porque es como que existe una especie de fusión muy exitosa entre las concepciones un poco totalizantes de que todo es política, que surgen en los años 60, la nueva izquierda marcusiana, ¿no? Entender ya como perdida la batalla entre el proletariado y el capital, puesto que el proletariado gozaba, como lo entendían los marxistas, ya de unas condiciones de vida absolutamente superiores en el mundo occidental que detrás de la cortina de hierro, entonces comenzar a usar la batalla de las minorías. Pero hoy, además, yo creo que se le incorpora, y esto explica también por qué los principales defensores o propulsores de este progresismo son grandes corporaciones, también se le incorpora la óptica de la segmentación del público, ¿no? O sea, décadas de marca rosa, el target femenino, celebrándolo abiertamente a su vez. Por ejemplo, la revista Forbes hace algunos años publicaba que más del 65% de los gastos de consumo a nivel mundial los realizan mujeres y que a su vez hay una mayor tendencia a elegir productos que publiciten empoderamiento femenino, ¿no? Es como que se mezclaron, si se quiere, lo más pragmático del capitalismo con lo más astuto, ¿no? de la izquierda o las nuevas formas de izquierda. ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que es así. Digamos, la izquierda, no hay duda, atraviesa una crisis. La izquierda, también, bueno, izquierda, derecha, ya son nociones que no tienen el mismo sentido que un tiempo atrás. Pero sí, generalizando, la izquierda está atravesando una crisis en la medida en que abandonó la lucha de clases y la permutó por las vindicaciones de minorías. Esto, por supuesto, contiene muchísimas excepciones, pero hablamos a un nivel. Fíjate que ahora, con la crisis de Israel y Palestina, la izquierda está vindicando a Palestina como si fuera una especie de última bandera de todas las banderas históricas que tuvo, a la que está intentando aferrarse, acaso sabiendo que las demás ya no están en vigor, digamos. La lucha de clases, ¿quién te habla hoy de lucha de clases en serio? La izquierda está muy concentrada desde hace mucho tiempo en estas vindicaciones de minorías. Y lo que vos decís de la imbricación entre el marketing y esos discursos aparentemente emancipatorios de la izquierda es genial, fue un negocio bárbaro, porque es a donde tenemos este esquema, a donde, por ejemplo, en una empresa multinacional completamente contraria incluso en lo que produce al bienestar del conjunto, se habla del bienestar del conjunto potenciando solamente a un pequeño grupo a través de una movida completamente comercial. Es muy difícil eludir el consumo de ese tipo, que es un consumo casi simbólico. Cuando te decía recién, bueno, yo me compro una identidad y en realidad no pago nada por ella, sino que, bueno, elijo esta. Siento que estoy adquiriendo algo que es de orden simbólico, en la medida en que no puedo adquirir otras cosas, digamos. Esto vino aparejado a una capacidad de consumo cada vez mayor, de poder adquisitivo cada vez menor, perdón. En la medida en que podemos consumir cada vez menos cosas reales, concretas, palmarias,
consumimos cada vez más cosas simbólicas, a veces encaramadas bajo los nuevos derechos, otras veces por políticas identitarias, pero bueno, estamos consumiendo algo que no existe del todo. Productos ideológicos etéreos. Etéreos que no hacen una diferencia sustancial en tu vida como la puede hacer algo mucho más concreto que antes, en algún momento, la política ofrecía, como la posibilidad de comprarse una casa, de tener un trabajo estable, de tener bienes. Cada vez esas promesas que antes hacía la política incluso se hacen menos como promesas. Y en realidad permitía, no es que te lo obsequiara, sino que en todo caso no se entrometía lo suficiente en tu vida o no arruinaba lo suficiente el contexto económico como para impedirte que lo tengas con tu trabajo. Claro, pero ahora realmente no podés acceder a todo ese tipo. Digamos, las generaciones, diría que por debajo de los 50 años, la idea de comprarte una casa es cada vez más alien, mientras que en las generaciones anteriores era un objetivo perfectamente pasible de realizar trabajando. Entonces, como la necesidad de consumir está, creo que el consumo simbólico, también se habla de consumo irónico, etcétera, viene a darnos una sensación de saciedad que no nos da la vida cotidiana y el concreto, lo concreto. En los feminismos de tercera y cuarta ola, o llamemos las corrientes que están en boga actualmente, más, digamos, las causas LGBT y etcétera, subyace una especie de recuerdo encubridor de que todas las desgracias que le han ocurrido a los individuos que se perciben como miembros de determinado colectivo derivan del antagonismo con, llamarle la mayoría, ¿no? Los cisgénero, los hombres heterosexuales. Igual, obviamente, ahí ya también se podría discutir el concepto de mayoría-minoría, pero estamos hablando desde su eje discursivo, sí. ¿No? Y de repente desaparece la noción de que los homosexuales han sido perseguidos, reprimidos, sometidos de manera completamente cruenta e injustificada por el Estado, por los gobiernos, por partidos políticos que ahora levantan sus banderas también, como muchos partidos de izquierda que eran radicalmente homófobos y lo ejecutaron en la práctica, pero de repente desaparecen las culpas reales y se disuelven en imaginarias culpas colectivas. Y eso genera también un enfrentamiento, en línea con lo que vos decías de dividir a la población, bastante pernicioso. ¿Vos crees que eso es lo que la hace más gobernable? Pues vos, yo observo con el feminismo, no quiero ser larguero con esto, pero estableces una alianza entre las mujeres que creen que están sometidas por un sistema social patriarcal, que es social, que es cultural, que no lo saben definir bien, que está lleno de anacronismos, porque hablan en el siglo XXI de situaciones que parece que sacaron del XVIII, pero al mismo tiempo, para combatir eso, necesitas cargos, cupos, ministerios, direcciones, burócratas, eventos pagados por impuestos. Y en realidad, si se sometió a la mujer desde un marco legal o jurídico en el pasado, fue justamente a partir de la maquinaria estatal. Y hoy esa maquinaria estatal es llamada como a tutelar o a defender a las mujeres de las injusticias del patriarcado. ¿Observás en eso una incongruencia? ¿Vos crees que esto también le funciona a muchos políticos para poder atornillarse en el poder o conseguir nuevas conquistas, incluso sin apoyo popular, en base al apoyo que obtienen de estos movimientos identitarios para que los gerencien? Bueno, son varias preguntas en una. Por un lado, hay un problema para mí digamos que de base, que es el paternalismo sobre estas, que es un poco lo que decía al comienzo, ¿no? El paternalismo, ya sea institucional, ya sea por parte de fundaciones, ONGs, digamos, los privados operan en el mismo sentido, de empresas, de un sistema de mercado, etcétera. Hay un paternalismo que se hace cargo, en Argentina se ve muy claramente con el Estado, en los dos gobiernos que tuvimos recientemente se ve, digamos, no hay tanta distinción entre uno y otro, e incluso en los partidos que nunca acceden al poder.
Hay un paternalismo por el cual la demanda del colectivo determinado es, digamos, el portavoz es el Estado. Ahí ya tenemos un primer problema porque difícilmente puedas hablar de un gesto revolucionario o de algo que realmente cambie las cosas si vos lo institucionalizás. Porque además las instituciones en este momento y desde hace mucho tiempo en Argentina están haciendo agua por todos lados. Entonces es muy difícil y no tiene lógica o es incongruente, como vos decís, pensar que una institución que hace agua por todos lados, que no alcanza a cubrir derechos fundamentales relacionados a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la asociación libre, etcétera, etcétera, es muy difícil que no cubriendo eso, que era su, digamos, su primera función, que es su primera función en la sociedad, pueda cubrir o hacerse cargo de vindicaciones nuevas, que por otro lado no son nuevas, porque como bien decís, digamos, históricamente estas persecuciones sobre las minorías existieron, pero que ahora un sistema institucional completamente desvencijado pretenda que puede con eso, es incongruente. Por otro lado, los resultados están a la vista, digamos, no cambiaron las estadísticas, y ahí también es donde ayer leía, yo no tengo Twitter, pero leía lo veo desde afuera, lo que se puede ver, un tuit de Asís que decía, no hay más estadistas. Y lo decía también en el sentido de estadísticas. Las estadísticas dan mucho miedo porque revelan muy claramente realidades. Y bueno, estadísticamente, a partir de la explosión del movimiento de género en Argentina, las mejoras para los individuos que componen ese colectivo no se confirman, no se comprueban. ¿Por qué? Porque esos individuos, además de formar parte de ese colectivo, forman parte de un país que tiene un 40% de pobreza. Es así de concreto. Por lo tanto, creo que quien se encuentra y se sabe víctima de la discriminación y de los problemas que, insisto, no niego que existan, no va a hacer mucho negocio recurriendo a una institución para que lo saque de ahí. Quizás la salida esté en movimientos más transversales que tengan que ver con conectarse transversalmente y no pedirle al poder que te represente y te solucione, viendo que no te solucionó. Digamos, las estadísticas de asesinatos de mujeres, digamos, no cambiaron demasiado desde Ni Una Menos. Bueno, no voy a tirar números porque, digamos, no es mi métier, todos lo sabemos. 40% de pobreza, ya está, digamos, vos estás dentro de ese país a donde ocurre eso. Después, en sociedades, digamos, que no tienen los problemas económicos, financieros y sociales que tenemos nosotros, el problema tiene otros colores, ¿no? Pero a mí me gusta concentrarme en Argentina, que es donde vivo. Bueno, y es una postal común para toda América Latina, sí, donde desde Argentina, sí, desde Uruguay y en menor medida desde Chile, se ha ido extendiendo hacia el norte geográfico, dentro del continente o del subcontinente, estas tendencias, que a su vez vienen de España, porque ya es todo un mecanismo aceitado que lo tenemos bien visto, ¿no? Te exportan el producto, llámese la ley de violencia de género, llámese la ley trans, te exportan el producto, a veces hasta con los técnicos europeos, entran los países más progresistas. Sí, por eso es muy gracioso cuando escuchás a ciertos colectivos feministas hablar de autogestión, de independencia, y vos ves cómo se está calcando un modelo que, por ejemplo, en España o Canadá, que han sido laboratorios de todas las políticas de género, ya tienen un recorrido muy grande, y acá se copia eso tal cual, y después se le agregan ciertos condimentos presuntamente locales que van generando nuevas fragmentaciones, como las marronidades, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que no sé si tiene la misma palabra en otros lugares de América Latina, pero se trataría de una detección en el individuo de
genética originaria, perteneciente a pueblos originarios. Entonces se agrega un nuevo pequeño colectivo que es los marrones, que esto pretende darle a los movimientos calcados de Estados Unidos, de Europa, etcétera, una impronta nacional que no veo tampoco muy lógica, ni veo que permee o interese dentro de lo que los peronistas llaman bases, ¿no? No veo que eso interese demasiado. Igual hay muchas discusiones también en ese estrato social, porque hay algunos representantes, digamos, también hay portavoces de lo que serían las clases populares argentinas que dicen que las clases populares no están para nada interesadas en las luchas de minorías, y hay otros portavoces que dicen que sí, que bueno, que vinieron a mejorar un montón de situaciones, etcétera, ¿no? Pero también siempre es a través de portavoces, habría que ver realmente qué piensa cada una de esas personas para saberlo. En las causas progresistas se observa una transversalidad que llama bastante la atención, ¿no? Es bastante sugestiva. ¿Recordás cuando en el gobierno de Macri, que de hecho nosotros comenzamos a tratarnos en ese momento, vos tenés un préstamo de $200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo que es exclusivo para políticas de género, un gobierno de centro-derecha cuyos votantes en gran mayoría no simpatizaban con ello, y ahí aparecen, por ejemplo, los centros de armonización para menores de edad en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Una mujer, por cierto, que llegó donde llegó, bastante apoyada en la Iglesia Católica. Y en la idea de familia, sí. Madre de 2 soles o 3 soles se presentaba. Decía, ¿verdad? Y al mismo tiempo Macri, ya cuando viene el préstamo grande, vienen los 50.000 millones del FMI, fue virtualmente una cláusula, porque no se prefiguraba antes, jamás había estado en su plataforma de campaña, y justo cuando comienza la negociación aparece sobre la mesa el primer proyecto de estatizar el aborto. Digo estatizar porque en la Argentina ya existía una virtual despenalización de facto, 15 años sin mujeres presas por abortar en las primeras semanas de gestación, un único caso o 2 en el siglo XXI, con lo cual lo que realmente se consiguió, no en el 2018, que fracasó parlamentariamente, pero sí en el 2020, es la promoción estatal, la gratuidad, que quien no está de acuerdo lo pague con sus impuestos. Hay una relación causal entre el 40% de pobreza y algunas de estas medidas. Donde más esfuerzo han hecho, donde más esfuerzo han hecho por difundir esto es donde más rechazo social genera, que es entre los pobres. Y cuando hay un modelo, yo lo veo como un capitalismo cada vez más intervenido, regulado, incompetente, al que se le quitan todas las virtudes y cada vez se parece más a un socialismo tecnocrático. Yo lo veo así. Donde la creación de trabajo y la creación de capital están totalmente restringidas, vos empezás a ver que ese 40% de pobres, sostenidos por la asistencia estatal en mayor o menor medida, son un problema a resolver, aunque sea paulatinamente. E instrumentos relacionados al control de natalidad que derivan de estas ideologías de género son, o por lo menos parecen, para muchas personas de muchos partidos, útiles para tal fin. ¿Cómo lo ves, Nancy? Veo que en particular la despenalización del aborto, la IVE, ¿no? Sirvió para revelar algo que algunos por ahí ya teníamos claro de antes, que es la continuidad de los modelos pese a presentarse como enemigos, ¿no? Digamos, ahí se vio muy claramente, y vos lo llamaste acuerdo progresista o algo por el estilo, se vio muy claramente porque de hecho en las marchas, por ejemplo, convivían pacíficamente votantes de Cambiemos o el PRO, votantes del peronismo, votantes de la izquierda, no había. Pero del otro lado de la marcha estaban los pañuelos celestes con las iglesias evangélicas a la cabeza, y mientras unos y otros disputaban en la calle, se acordaba con el FMI, digamos. Entonces, porque fue en simultáneo. Entonces, también a veces la relevancia hiperbólica de las luchas emancipatorias
o presuntamente emancipatorias o intencionalmente emancipatorias desde los individuos de las minorías, obturan la visualización de problemas mayores que atañen a todas las mayorías, a las mayorías, no a todas, a las mayorías, como tomar deuda, fugar, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos un resultado del que veníamos hablando, que es una fragmentación social funcional al poder. Por otro lado, tenemos la utilidad de velar o tapar problemas. Entonces, luchas legítimas son tomadas o absorbidas por las instituciones y las empresas y el poder. Digamos, vamos a abrir un paréntesis, ¿qué es el poder? Porque mucha gente cuando el poder es Massa, el poder es Alberto, no, se demostró que el poder no es, pensar que el poder son los políticos locales, digamos, es una visión corta. El poder es un elenco muy grande que, como vos bien sabés, contiene un montón de actores. Los políticos, me parece, creo, vos lo sabés por ahí mejor que yo, en este momento son la capa más baja de ese poder porque está arriba todo el sistema financiero, las multinacionales, cosas como BlackRock, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Poder es un elenco enorme que abarca privados, que abarca estados, que abarca instituciones, que abarca millonarios globales, que abarca empresas que no venden nada, monopolios, oligopolios, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el poder. Al poder ese, no al político de turno, que hoy es un mono, mañana va a ser otro, le conviene tener mecanismos sociales que encima ya empiezan a traccionar solos, porque una vez que vos, digamos, segmentaste, ya esa segmentación se hace carne en un montón de sectores y tracciona sola, entonces ya podés ir dejando de invertir. Y al mismo tiempo tapás con todas esas luchas que históricamente estaban, digamos, operando en la órbita de las minorías interesadas, pero ahora se transforman en un tema de agenda pública que nos atañe a todos, tapás problemas que después, bueno, sí, justamente, 40% de pobreza, y en el medio vos por ahí estuviste de muy buena fe, insisto, lo repito, porque ya me comí muchas puteadas, entonces estoy un poco. No es el individuo, no son los miembros del colectivo, digamos, lo que yo ataco, discuto o critico son los gerentes de estos colectivos, ¿no? Los autoproclamados representantes de los colectivos, lo que por otro lado ves que tienen un nivel de vida muchísimo más alto y que al de los miembros del colectivo al cual representan. Entonces, por un lado segmentás, por el otro tapás. Es recontrafuncional. Y mientras tanto, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo machismo, digamos, sigue habiendo problemas, digamos, derivados. Yo no uso la palabra patriarcado porque me parece errada, anacrónica, pero sí, el machismo existe y no lo resolvés de esta forma, no se resolvió de esta manera. Ya pasaron varios años en los que en Argentina hasta tuvimos un ministerio, el más discutido de todos por otra parte, cosa que también prueba lo que pasa con las mayorías al ver cómo se invierte en un solo sector que las deja fuera. El Ministerio de Mujer, ¿no? Digamos, no hubo un ministerio que tenga. Y lo de Cabandier también, ¿no? El medio ambiente parece que es otra. Digamos, sabemos que hay una agenda que no solo se ocupa del género, sino de fragmentar en otros sentidos también, siempre por buenas causas, y bueno, todo lo que tiene que ver con el ambientalismo y qué sé yo, entra dentro de la misma órbita. Ambientalismo, indigenismo. Sí. Me estás lanzando muchísimos disparadores de temas increíblemente interesantes, así que tengo que decime hacer por cuál, un primer paréntesis, porque ya hay 4 o 5 para hablar, pero el primero. Dijiste algo que me parece muy atinado y es una observación muy sagaz, yo creo, de lo que está ocurriendo. Dijiste ya en un momento no se necesita más invertir. Hace unas semanas traté en el noticiero Innominado junto a mi colega Nicolás que la Open Society Foundations reduce drásticamente su presencia en Europa. Estamos hablando del lobby de Soros, probablemente el más emblemático
de las políticas progresistas, de causas a las que uno a prima facie suscribiría. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo suscribo completamente a que debe dejar de perseguirse el consumo de drogas, que los migrantes deben tener los mismos derechos que los ciudadanos nativos y que ninguna persona puede ser excluida por una frontera de la posibilidad de sobrevivir, especialmente cuando sus países han sido arrasados. O sea, yo suscribo a todo lo que plasman en el papel, pero se ejecuta de una manera absolutamente impiadosa con quienes dicen defender, y es un negocio total. Yo nunca voy a olvidar cuando, por ejemplo, estaban repartiendo tarjetas de crédito Mastercard y la Open Society a los refugiados sirios y a los inmigrantes ilegales, que era una forma de controlarlos, básicamente, controlar lo que hacían, endeudarlos, o sea, no parecía realmente una herramienta emancipatoria. Pero el punto es, tras 30 años operando, primero como Fundación Soros, luego como Open Society, permeando en Bruselas, que es la capital mundial del lobby, la sede de la Unión Europea, y logrando la aprobación de todas las leyes progresistas más ambiciosas del planeta, oficinas, comisiones, comités reguladores, todos los Estados miembros sometidos al mismo paradigma, ya llega un punto donde no es necesaria la fundación, porque el Estado absorbió, interiorizó, internalizó ese paradigma. Entonces ya es una ideología de Estado. Y a mí me parece que es como cuando ya había estados confesionales. Cuando incluso haga lo que haga la Iglesia, ya había, no sé, el nacionalcatolicismo, por hacer un ejemplo, ¿no? Ya había una doctrina estatal religiosa, una doctrina estatal confesional, y en este caso yo creo que el nuevo credo o el nuevo dogma que han asumido como propio es esta cuestión progre. Sí, pero la diferencia con la Iglesia, por ejemplo, es que la Iglesia tenía pregnancia popular. Esto no. Entonces, más allá de si es un credo estatal o no, digamos, de la categoría que le queramos dar, lo que ocurre es que, por ejemplo, institucionalmente, dentro de lo que es el sistema educativo, las luchas de minorías coparon un montón, pero siguen sin dar el salto y provocar un real interés y adhesión en una población empobrecida que tiene otras urgencias. Por lo tanto, no es como la Iglesia, porque no tiene tracción popular real. Es algo que sobre todo existe y tiene fuerza en la academia, en los medios, en la órbita influencer. Es elitista. Yo por eso opongo mayoría, minoría, que es verdad que digamos son conceptos que pueden discutirse, porque por ejemplo las mujeres no somos numéricamente una minoría, pero somos vistas como tales por, macanudo, pero creo que hay una diferencia en ese sentido. Y después me había gustado otra cosa que dijiste que la quería agarrar, pero se me olvidó. Se me fue. No sé qué era. Pero bueno, veo una diferencia ahí con los movimientos religiosos históricos. No, esto tracciona solo, da de comer a una cantidad de gente determinada, es política de Estado. Que va a seguir comiendo en la medida de que los problemas sigan existiendo. Exactamente, por eso probablemente sigan existiendo. Entonces, porque además también hay otra cosa que es el descuido que hubo respecto de pensar la violencia, digamos, transformar a la violencia de género, ¿no? El concepto de violencia de género. Pensarla escindida de la violencia derivada de los problemas económicos, sociales, adicciones, etcétera. Esto ya se ha dicho mucho, pero bueno, de nuevo, vos no, ¿hasta qué punto hacés negocio segmentando también la noción de violencia hasta, digamos, la reducís? Por lo tanto, es una violencia más chica. Viste, hay una trampa ahí en segmentar la noción de violencia. Que tampoco también se puede solucionar si no se entiende. No, y por otro lado hay una violencia que es la institucional, que siempre queda completamente dibujada porque resulta que es más jodida la violencia patriarcal que la institucional. Según Correpi, que lleva haciendo desde la vuelta de la democracia estas mediciones, en 2 años de este gobierno, 900 personas murieron a manos del Estado. Debería ser un escándalo absoluto. Está bien, estamos hablando
desde personas que mueren en una cárcel hasta quienes fueron asesinados por excesos brutales de las fuerzas de seguridad durante el encierro masivo. Hay una violencia institucional que tiene que ver con las condiciones de vida que tiene Argentina hoy. Pero no se levanta, pero tampoco se levantan las banderas de que en un Estado democrático sigue muriendo centenares de personas, no decenas, centenares de personas a manos de la policía, a manos de las fuerzas de seguridad, muchas de ellas inocentes, por ejemplo en el contexto de gente que quería sacar a pasear al perro o se iba de fiesta en el encierro de 2020. Sí, por supuesto. Pero yo igual cuando decía violencia institucional realmente pensaba en una especie, no en la violencia brutal, sino la violencia sistemática de sacarle derechos de primera y segunda generación a la población. Eso me parece violencia también, y creo que está completamente silenciada y tapada por otras violencias. También viste que se pluralizó todo, son infancias, violencias, soledades, ya no se habla en singular, se habla en plural, de nuevo, a la saga de esta segmentación del pensamiento. Que es una manera de licuar la realidad. Es una para manera, hacerla más digerible. Exactamente, y después hay otra cosa interesante, ahí me acordé que pensaba mientras hablabas, que tiene que ver con la reacción a estas cuestiones, porque digamos, cuando nosotros empezamos a hablar, todavía estaba muy como monopolizado el discurso, digamos, por decirlo de alguna manera, progresista, que estaba imponiéndose en la agenda pública, traccionado por las instituciones, por las ONGs, por los millonarios globales que no se puede nombrar porque es terrorífico dentro del progresismo. Vos decís Soros, decís Bill Gates y sos un conspiranoico. Bueno, estaba todo ese clima como muy arriba, después se fue diluyendo a la luz de la catástrofe general de otro orden. Y empezaron a aparecer reacciones, pero el sistema absorbe esas reacciones. Hablábamos antes de empezar a grabar de South Park, que es su último producto, o por lo menos lo último que yo vi, es una burla muy graciosa a Disney. Son temas que me ocupan a mí, digamos, que está genial, te cagás de risa, pero no dejas de darte cuenta de que, bueno, si South Park está hablando en un prime time, digamos, que llega a todo el mundo, está hablando desde la industria, y que la industria no es idiota, y así como hoy te vende progresismo, mañana te vende antiprogresismo, porque todavía necesita del dinero y de la adhesión y de la celebración de los espectadores para existir. De los espectadores no progresistas, que son muchos. Exactamente, que son muchos. Entonces, también es un poco ingenuo pensar que la reacción es algo que se mueve en la periferia y que no va a ser absorbida y paternalizada también por el mismo sistema que te vende lo otro, ¿no? Creo que hay por ahí, sobre todo en la gente menor de 30 años, que no es tu caso, que sos menor de 30 años, pero en la gente menor de cierta ingenuidad al creer que la reacción es algo espontáneo, que sí es verdaderamente revolucionario y que sí va a cambiar las cosas y que sí está por fuera del sistema, cuando no, el sistema lo absorbe todo. Por eso insisto en la transversalidad y en el contacto real, concreto y palmario con las otras personas que tienen demandas similares a las que tiene uno, y tratar de posicionarse desde ahí, no desde una triangulación con algún elemento del poder que te ayude financiándote y después cerrándote la boca. Yo estoy mayormente de acuerdo con lo que decís, especialmente en el costado político. Para mí lo que se llama hoy nueva derecha, que es el espejo de la nueva izquierda, te troca el identitarismo de bueno, yo soy una minoría sexual por yo soy un pobre ciudadano nativo amenazado por los inmigrantes, que vienen a trabajar mejor que yo y más barato y por lo tanto son una amenaza para mí y mis privilegios. Cuando además, por lo tanto, por sí, supuesto, porque me merezco por haber nacido acá, como los otros dicen, me merezco porque pobre de mí, soy una víctima del patriarcado. Por supuesto, y por otro lado, siempre negando, en el caso de los migrantes, que se ve muchísimo más en Europa, es genial, por ejemplo, tenés una tipa como Le Pen, que está en contra de la llegada, y niega completamente el rol de Francia, el rol histórico de Francia que hizo que reciban esa cantidad de gente. ¿Por qué la reciben? Sí. Eso no lo... Implementando los más sofisticados sistemas de expoliación y tortura de la historia universal. Exactamente. En sus colonias. Exactamente, y ahí tenés a la ultraderecha francesa, que es así, es una derecha, ¿no? Como esta cosa de acá, diciéndote que el hombre blanco es víctima del que viene en una patera, negando, digamos, sí, haciendo un racismo caso repugnante. omiso
así que exactamente, es el mismo tipo de fragmentación. Pero es un racismo repugnante y revanchista, porque representa gente que se siente desplazada o postergada o con el mismo mecanismo de pensamiento Meloni, que opera, otra. Eso también que opera en el feminismo actual, etcétera, que es la matriz victimista. Sí. Si yo no consigo trabajo, no es ni por culpa del gobierno ni por mi culpa, es por culpa del inmigrante. Si yo no consigo un mejor trabajo, es por culpa del patriarcado. No porque quizá no me capacite lo suficiente o no soy suficientemente competitive, llamale, pero es la misma matriz. Y también son minorías efervescentes. Dicen, bueno, también se sienten como bulineadas por el progresismo, el establishment progre. Me dicen conspirativo, me dicen esto, me dicen aquello. A veces es cierto, a veces no es cierto. Y buscan líderes redentores, ¿no? Como Bolsonaro, Milei, Trump, etcétera. Pero siguen en la misma trampa del absolutamente. sistema. Pensaba... Ahora igual South Park, yo creo que es un reflejo de una demanda de mercado sumamente respetable, o sea, también tenés que darle algo. Un montón de cosas más, cada vez se está viendo más, digamos, dentro de lo que es la crítica al progresismo, afortunadamente, no acá. Pero está bueno, aunque no sea la salvación, está bueno que exista ese contenido. Es genial, yo lo disfruto un montón, me da de comer, por otro lado, porque escribo un montón sobre eso y hay un montón de expresiones buenísimas, mucho mejores que las expresiones que te venden buenismo, que también el otro problema del progresismo, del neoprogresismo, es que se transformó en algo completamente victimista, blando, cobarde, buenista, todo, viste esas frases del lado del bien, sos todo lo que está bien, digamos, el progresismo histórico, yo como hija de progresistas no tenía nada que ver con eso, digamos, hay un buenismo militante que lo único que hace es debilitarte, que se recontra disparó en el pie de alguna manera. Entonces aparecen expresiones que discuten esto desde lo artístico, insisto, dentro de la industria, porque la industria tiene que seguir, y yo celebro que sí, no tengo nada en contra de la industria del entretenimiento, todo lo contrario, que son geniales, pero en la cuestión política no es lo mismo, digamos, no es genial, no es igual. Son cosas diferentes. Una expresión artística que pueda ser crítica del progresismo queda en el objeto artístico en sí. Una política es otra cosa, que tiene que trascender, que tiene que desarrollarse a lo largo del tiempo, y ocurre lo que vos decís. También pensaba, cuando hablábamos de los migrantes, que además esa agenda, o sea, yo creo que también la agenda de género va a tender a complementarse cada vez más con la agenda ambientalista y la agenda relacionada a las minorías étnicas. Fíjate que las dos mujeres que más, digamos, estigmatizan al migrante son dos europeas, una es Le Pen, la otra es Meloni. Son mujeres. Y entonces, ¿cómo cuadra lo de son mujeres patriarcales? ¿Viste? Ahí también hay un problema que tienen los feminismos en cuanto a haber santificado durante todo este tiempo a las mujeres estúpidamente. ¿Viste? Digamos, se las santificó. Sí, hay algunas pocas feministas, ya, digamos, por suerte eso se fue entendiendo, pero hay algunas que todavía siguen hablando de que una mujer no miente. Y no pasaron más de 5 años en el que escuchábamos en televisión prime time toda la población teniendo que escuchar que la mujer no miente. Igual parte de la hipocresía, como tenés a los progres billonarios que no sufrieron ningún tipo de estigmatización ni discriminación en su vida, tenés estos derechistas pro vida y pro familia, pero sin familia. O sea, genial, que son genial. Todos así, Le Pen enganchada así más o menos, Meloni que ahora el marido le duró un año, la impostura del marido, aparecieron los audios, bueno, son detalles menores, también pero son divertidos. No, por supuesto, para divertirnos. Trump con 14 esposas, bueno, ese sí puede decir que es pro vida, más o menos. Ese puede decirlo, si uno se pone cínico se puede divertir, incluso Massa tratando de despegarse del progresismo, subiendo haciendo una exhibición de familia en el búnker, cuando obviamente, ¿qué te confirma eso? Que las políticas de minorías, que los discursos de minorías no ganan elecciones. ¿Viste? No a nivel popular, que la cuenten como quieran, pero ese lavado, ¿viste? Está el pinkwashing y está el contrario, que es el family washing, que es igual fíjate que también hay un discurso de alguna manera
feminista por parte de Le Pen y de Meloni. Lo utilizan contra el mundo islámico y lo utilizan en favor del sionismo, que es la plataforma, digamos, su común apoyo a los crímenes de guerra del Estado de Israel, que une a toda la nueva derecha. Y que la diferencia de una vieja derecha, por ejemplo, que en Estados Unidos la alt-right, antes de Trump, estaba en contra de que Estados Unidos vuelque recursos, mande gente a morir en apoyo de intereses de otro país. Bueno, sí. Ahora son todos sionistas. Y en el caso de Meloni y de Le Pen dicen, miren, bueno, las pobres mujeres palestinas que son sometidas a usar el hijab, lo cual, uno, es mentira porque hay muchísimas mujeres palestinas, especialmente en Cisjordania, históricamente las hubo en la Franja de Gaza, que son cristianas o ateas, o que son musulmanas y laicas. Luego, las que son musulmanas, en una gran cantidad, no están obligadas a llevarlo, lo llevan porque es su fe, y además aplican también estos criterios dentro de Europa contra la inmigración musulmana. Asusan un feminismo occidental para eso. Y entonces te quería preguntar, ahora que está tan candente esta cuestión de la ofensiva israelí contra Gaza, ¿cómo puede llegar a convertirse el discurso de género en un justificativo para masacrar gente, incluyendo mujeres? Diciendo, bueno, tenemos una democracia equitativa, lo cual tampoco es muy cierto, laica, lo cual es mentira. En Israel, si te querés divorciar, tenés que ir a un rabino, etc. Luchando contra una barbarie patriarcal opresora sacada de otro siglo. Y ahí tenés causa común, tenés algunos progresionistas, porque no toda la izquierda está a favor de Palestina, y tenés un montón de derechistas que te critican al feminismo con ciertas razones cuando trata de cuestiones internas de sus países, pero que lo exaltan como bandera cuando hay que defender el accionar injustificable de Israel. Bueno, con la mujer musulmana es como un territorio de disputa de mucho tiempo, y es donde, por lo menos en países como el nuestro, donde no se sabe absolutamente nada del Islam a nivel popular, no se conoce Medio Oriente, no se entienden las distinciones y la complejidad enorme del mundo islámico, digamos. Estamos hablando de muchos millones de personas distribuidas a lo largo de todo el mundo, con identidades, y ahí sí cabe la palabra identidad, en un sentido no monolítico, muy diferentes entre sí. Y el occidente, digamos, acá en Argentina no se sabe nada de eso. En Europa se sabe un poco más, sobre todo en Francia, por la inmigración, pero me parece que la mujer musulmana es casi un ícono de este paternalismo del que hablábamos antes respecto de las minorías o los grupos que están en desventaja respecto del conjunto de la sociedad. Si usa el pañuelo, si no lo usa, si que lo mismo pasa, no veo que haya discusiones, por ejemplo, con la peluca de las judías ortodoxas, ¿no? Digamos, hay algo que estas religiones que uno no conoce bien por una cuestión geográfica y cultural, que se nos escapa, y sin embargo, sobre todo con las mujeres musulmanas, justamente porque vienen de donde vienen, porque detrás de ellas están los intereses de países que tienen no casualmente recursos que queremos todos, etcétera, etcétera, se transformaron en un territorio de disputa sobre el cual se habla y se polemiza, dándoles en muy pocas ocasiones la oportunidad de hablar, y sobre todo desde la ignorancia. Hay un libro muy bueno que yo traté en el libro en Género y Política, muy bueno, digamos, muy ilustrativo, muy clarificador, que recomiendo para quien quiera hablar de este tema con cierta seriedad, que se llama Feminismos Islámicos, de Ramón Grossfogel, está en castellano, y ahí te das cuenta de que lo que uno puede suponer como lucha emancipatoria en el marco de una cultura como la nuestra no tiene nada que ver con una lucha emancipatoria en una teocracia como la irania, o en una como la saudita, que a su vez no tiene nada que ver con la irania. Por lo tanto, creo que es muy injusto lo que se hizo o lo que se hace con las mujeres musulmanas, porque se las reduce a una categoría que pensamos que tiene, y se lo hace, se las unifica todas bajo ese pañuelo, y son todas muy diferentes. No es un tema que se trate con ninguna seriedad. Mucha gente opina sin haber
pisado nunca un país islámico. Y nadie le pregunta nada a ellas, ¿no? Y ellas en general, las que hay 3 o 4 portavoces que están tan financiadas como una persona que hable acá de feminismo, y vos sabés que hay una ONG que le está pagando atrás para bajar línea. Entonces, en Francia, Nancy, que vos vas muy a menudo, uno observa a Macron, ¿no? Un señor liberando, entre comillas, que es una concepción totalmente jacobina, bien en tono con parte de la tradición radical francesa en el mal sentido, a las mujeres, quitándoles o prohibiéndoles a las mujeres musulmanas que utilicen el hijab, o por lo menos eso se habló en muchos momentos, ¿no? La utilización de símbolos religiosos en lugares públicos, pero símbolos religiosos en tenencia personal. O sea, decís, la restricción de la libertad religiosa ahora pasa a ser vendida como la emancipación femenina que no fue solicitada. ese es el problema, digamos, hay una actitud, ahí si querés sí podemos decir que es una actitud patriarcal, porque digamos, si yo me quiero poner algo en la cabeza, tendría, por la razón que sea, religiosa, fallonística, porque siento que me queda bien, porque quiero llamar la atención, bueno, tendría que tener la posibilidad de hacerlo sin que suponga que un tipo como Macron me venga a liberar de eso. Pero bueno, Francia tiene ese problema hace mucho tiempo. Son discusiones de feministas que yo respeto. Digamos, hay una feminista que de hecho yo cito en alguno de los libros, que es Badinter, que desde cero está en contra del uso del velo, porque lo considera completamente opresivo. También está en contra del amamantamiento, porque lo considera totalmente opresivo, pero al mismo tiempo la tipa por ahí critica cosas que yo también critico. Bueno, es un problema que tiene Francia y son discusiones que tiene para, de nuevo, tapar cuál es el origen de ese problema, que son las colonias. No van a hablar de las colonias, van a hablar de lo malo que es usar el velo en la escuela. Un país que todavía maneja la moneda, el franco africano, de muchas ex colonias, y ex habría que ponerlo entre signos de interrogación. Un país que ayudó acá en la dictadura, o sea, vendiéndole Mirage a través de Israel, digamos, cuando la dictadura tenía embargo internacional de armas por violaciones en los derechos humanos. Pero el problema es si una tipa se pone o no algo en la cabeza. Bueno, no, creo que en todo caso es una discusión menor y que, insisto, tiene muy poca voz de aquellas a quienes se supone oprimidas per se. Igual, ojo, Nancy, que ahí Francia también es un ejemplo, no te lo voy a contar yo a vos, bueno, no puedes contar vos a nosotros, de cómo todas las causas de minorías se utilizan para tapar que tenés hace 5 años entre 2 y 3 olas de protestas por año, donde se destruye propiedad privada, se destruye propiedad pública, se detienen decenas de miles de personas, se avanza contra la privacidad de los individuos, el gobierno interviene en las redes sociales, apaga el internet en zonas, pero de repente empezás a hablar de, bueno, también pobres, los que están segregados, los inmigrantes que viven en estos suburbios, los otros dicen, no son pobres, son los malos de la película, y toda la discusión termina tribalizada. O sea, nadie dice Francia no crece hace décadas, porque nadie está dispuesto a reformar este sistema estatista anacrónico, pues de un estatismo que ya no se puede sostener. No, es llamativo, ¿no? No, y además empiezan a preocuparse películas de Netflix, ¿viste? Como sí, como muy primermundistas que son, están ahora súper preocupados por la huella de carbono, por el calentamiento global, están muy también en esa. Formas sutiles de decirte consumí menos. Sí, a mí lo que, digamos, respecto de ese tema, que para mí es parte de lo mismo, en el sentido de que forma parte de la segmentación social de la que venimos hablando desde que arrancamos, yo lo lamento mucho porque creo que hay un problema ecológico, no niego su existencia. En Argentina, además, como país mayoritariamente rural que fuimos, hay gente recontra idónea que sabe de eso. El daño que se ha hecho por ignorancia y por no atender a estas voces en Argentina a partir de la entrada de esta industria absurda que nos hizo vender soja y no industrializar en serio, etcétera, etcétera, digamos, ha sido enorme. Yo suscribo un montón a la lucha ecológica, pero el problema es que ahora está en manos de cualquiera, menos de quien tiene que estar, que en todo caso probablemente sean de nuevo
para empezar, quienes están en contacto con el campo, ¿no? En contacto real, quienes viven de él, no hablo de quienes tienen campos, sino de quienes viven del campo. Y bueno, ahora dentro de esta agenda pública, el ambientalismo, que no es lo mismo que ecologismo, va a tener cada vez más importancia y va a justificar, probablemente, como vos decís, la pobreza. ¿Por qué? Porque el eje más fuerte que maneja, por lo menos hasta ahora, es que el individuo tiene que ser responsable y no mira demasiado a la multinacional, ¿no? Para reducirlo. Entonces vos no tomes tantos aviones, cerrá la canilla, reciclá, etcétera, pero después, bueno, ¿qué hacemos con la...? Yo escribí sobre eso y decía, es como realmente culpar o acusar a alguien de tirar una porquería en el riachuelo, pero no ir contra la empresa que lo viene contaminando desde hace años, ¿viste? Y creo que va por ahí esa agenda ambientalista, lo cual es una pena porque hay urgencias ecológicas y más, pero están en manos de los mismos actores de siempre, ¿no? Están de nuevo paternalizadas o los portavoces son... Fíjate que para mí, obviamente podemos estar en desacuerdo parcial o totalmente con esto, pero el mercado libre es una expresión profundamente democrática. Como no puedes convencer que la gente deje de comprar vuelos, salen las prohibiciones. Ahora la tenés en España, la tenés en Francia, la tenés en Inglaterra, y ahí tenés otra trampa de la nueva derecha, el Brexit. Saliste de la Unión Europea, pero seguís implementando normativas totalmente liberticidas, que eran las que decías que tenías que dejar de implementar saliendo de la Unión Europea, y las implementan igual, en todo, sanitario, ecológico, etcétera. Bueno, ahora tenés prohibiciones, te dicen ya no podés tomar un vuelo de 2 horas, lo vas a tener que hacer en tren. Y después, además, ya ocurren situaciones dantescas propias de la ineptitud de la política, o hasta que alguna mente ya mal pensada puede pensar que son deliberadas, que es, tenés que viajar en tren, pero cuando construimos trenes, que es lo que acaba de pasar en España, los hacemos más grandes que el túnel y no los podemos usar. O sea, y estás tendiendo al modelo de la ciudad de 15 minutos, de movete lo menos posible, lo que vos decís que son los créditos de carbono, es decir, podés consumir tanta carne, podés hacer tantos viajes, no más que esto, y es algo que está avanzando pasos acelerados y camino a arrebatarle toda la libertad que le queda al ser humano, sea cual sea su condición, de una minoría, de una mayoría o como lo quieras medir. Yo creo que todos somos de muchas minorías y muchas mayorías, ¿no? A su vez. Sí, o sea, es la riqueza claro. del individuo, pero nos va a tocar a todos, salvo quizás una selecta minoría, pero no por ni su élite, color, ni élite. su origen, ni tal, Claro. sino por su posibilidad de incidir en la realidad a través del lobby, ya sea por fortuna, ya sea por capital político, por lo que fuere. Vos escribiste un artículo que se llama Del rosa al verde. ¿Crees que esta nueva moda de ecologismo conveniente, preta portera, medida, va a tener más impacto o más éxito social del que tuvo la moda, llamale feminista, que yo creo que viene un poquito a capa caída? Yo no soy muy buena para los pronósticos, pero sí detecto que tiene una diferencia fundamental con los movimientos identitarios, que es que la casa de todos, ¿viste? Se habla de la tierra es la casa de todos. Entonces, en ese sentido, una buena conducta ambientalista ya no está operando en favor de una minoría determinada que vos, estando fuera de ella, puedes decir, bueno, a mí no me importa para nada, sino que estás cuidando la casa de todos. Entonces, en ese sentido, es probable que en sociedades más menos urgidas por la crisis económica como la nuestra, empiece a tener una presencia cada vez mayor, funcione también como un tranquilizador de conciencias. Hay mucho de tranquilizar la conciencia en estos movimientos emancipatorios. El otro día pasé por la Marcha del Orgullo y había un montón de tipos hetero que estaban tranquilizando su conciencia o quizás iban como espectadores, pero detectás como bueno, yo ya
no sé, milité el aborto, ya hice algo bien, yo milito por la ecología y estoy, digamos, y me siento bien conmigo mismo. Sí, ahí si querés hay una sustitución de la culpa cristiana, lo que daban antes las religiones, ¿no? Digamos, tranquilizar las conciencias, que no lo veo mal, digamos, no estoy diciendo que tener la conciencia tranquila esté mal, el problema es con qué métodos la tranquilizás y si sirve realmente y si realmente estás haciendo algo para el bien común o solamente estás tranquilizando tu conciencia. O también te estás anestesiando tu conciencia en el lado, sentido de ser consciente de lo que ocurre a tu alrededor realmente. Por ejemplo, nunca olvidaré lo que fueron esos años duros del feminismo, a los que particularmente desde el costado liberal, no conservador, le opuse mucha resistencia. Quiero decir, ¿cómo puede ser que ignoren que el 80%, mucho más del 80% de las víctimas de homicidios son hombres? Que la mayoría de los suicidas son hombres, que más del 70% de las personas sin hogar son hombres, que la esperanza de vida de los hombres es menor y se jubilan después, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que tienen los trabajos más insalubres. Y todo eso, ¿justificaría que creemos un ministerio del hombre? Claramente no. ¿Justificaría que digamos que nos victimizan las mujeres? Definitivamente no. Pero ¿por qué se ha perdido? Increíblemente, no hablando tanto de empatía, de solidaridad colectiva, se ha perdido la mirada del otro. Solo importan los problemas de un grupito, pero del otro no. Entonces invisibilizás, o sea, todo lo que criticás en realidad lo haces invisibilizando problemáticas muy graves que también afectan a otras hay como personas. una especie de traslado de la dinámica de Internet, digamos, del imperio del algoritmo a la vida, digamos, real. Cámara de eco. Sí, burbuja, etcétera, ¿no? Digamos, no por nada todo esto ocurre en el siglo XXI y no ocurrió nunca de esta manera en toda la historia precedente. Hay es cómodo, es probablemente cómodo verse contenido por una burbuja virtual en la medida en que no tenés contenciones de otro tipo. Porque no estás, lo que repetimos hasta el hartazgo, no estás contando con lo que quisieras, entonces bueno, tenés una contención ahí. Y creo que la lucha ecológica también entra dentro de la lucha ambientalista dentro de ese marco, y después va a beneficiar a un montón de gente porque a partir de eso, como trabaja con los recursos naturales, que también es, digamos, detrás de todas las disputas sigue estando eso, por más que se declamen cosas, el problema central es ese. Bueno, como tiene que ver con eso, propicia una cantidad de negocios impresionantes. Sí, el máximo ya es el Build Back Better de Biden, que es el elixir keynesiano. Rompamos infraestructuras que están bien y construyámoslas de nuevo en clave ecológica, lo cual es discutible. Pues, por ejemplo, hablando de Europa, ya se ha prohibido que se siga comercializando vehículos a combustión tradicionales a partir de 2035. Pero los coches eléctricos demandan muchísimo más minerales que son extraídos de manera muy contaminante, por ejemplo el litio, que nos toca directamente, o de manera aberrante el cobalto en las minas del Congo con explotación infantil de niños esclavos. Pero eso no se ve. Lo que yo digo es como esa conciencia woke del despertar es en realidad adormilar la parte de la conciencia aristotélica de percibir la realidad tal cual es. Sí, y es también romper, digamos, la secuencia de la lógica. Entonces, en el momento en que a vos se te rompió algo que te impide ver, por ejemplo, que los números dicen una cosa y el discurso dice otra, y vos preferís el discurso a la constatación empírica de un hecho, pero el discurso, ahí ya rompiste una lógica y es muy difícil retornar. Para colmo, vas a la universidad y esa lógica rota se refrenda, vas a internet y se refrenda esa lógica rota, bueno, ya está, la lógica pasa a ser esa, pero hay una secuencia que se cortó en algún lado, se puso un elemento disonante y se transformó en otra cosa, y ahí es donde vemos estas incongruencias
que son, digamos, responsabilidad de unos pocos y en la volteada entran muchos más, ¿no? Pero los responsables de todo eso son pocos, ¿no? No me gusta cuando desde los sectores que reaccionan frente a estas cosas, por ahí con argumentos que uno puede compartir, se estigmatiza a un colectivo entero, a una población, las mujeres son idiotas, ¿viste? No, de ninguna manera. Ese tipo de cosas es... Pero es que es el costado detestable de la reacción. Sí, que está cada vez más palanqueado porque es recontrafuncional y así seguimos en una cosa donde, bueno, es como si no se quisiera perder la vieja estructura dual del mundo, ¿no? Porque siempre tiene que haber como un partido Se ahí. reinventa la Guerra Fría. Quizás, no sé, estoy... Nancy, vos comentabas recién el rol, por supuesto, entre comillas, de la vanguardia, ¿no? De la inteligencia en toda esta cuestión progre. Francia, que tuvo a Sartre, a Beauvoir, a Althusser, a tantos tantos exponentes o fundadores de este nuevo progresismo, mayo del 68 con Cohn-Bendit, que ahora es un eurodiputado ecologista, lo cual muestra también, ¿no? Además de tener un rol ahí bastante cuestionable en el tema género y sexualidad alternativa, si me permitís agregar, para quien no lo sepa, Dani Cohn-Bendit, la cara visible de mayo del 68, ha escrito un libro en el cual narra sus experiencias como maestro jardinero estimulando sexualmente a niños de 5 años. Y el progresismo no ha salido a condenarlo, como si condenan, no sé, obras de teatro del Renacimiento porque hay algún tipo de relación entre un hombre de 20 con una mujer de 13, pero Dani Cohn-Bendit no. Pero, en fin, no me quiero ir por las ramas. Esa Francia de la cual emergieron lo que podríamos decir los movimientos posmodernos en filosofía, en política, etc., ahora vive algo, desde mi punto de vista, muy particular, que es que grandes referentes de la cultura actual o del pensamiento actual de Francia están totalmente en contra de todo esto. Es como que ya se dieron cuenta de que no es una forma lógica de ver la vida, y hay todo tipo de matices. Vos tenés desde un Houellebecq como novelista, tenés a un Alain Soral, Guy Sorman, aunque no es santo de mi devoción, también como filósofo, Michel Foucault, Peggy Sartre, que vos la Peggy Sastre, perdón, que, sí, vos, que la, es joven, vos la entrevistaste, además, sí. Que es una filósofa muy crítica del tema género. ¿Me podés contar cómo te parece a vos que se produjo este fenómeno y bueno, cómo fueron estas voces convirtiéndose en prominentes, esta especie de intelectualidad antiprogresista? Yo creo que ahí es donde hablo de neoprogresismo. Me parece que no son antiprogresistas ninguno de los mencionados, por ahí Soral sí, pero yo dejaría el tema Soral aparte porque es un caso, viste, está en Suiza, es realmente complejo, pero un periodista. Pero creo que digamos, a mí me resulta fácil pensarlo como neoprogresismo. Lo que ellos, por ejemplo, en el caso de Peggy, ella es, pese a que es una mina joven, digamos, suscribe o adhiere al progresismo histórico que es el de toda esta gente que vos mencionaste, que muchos están muertos, que se escandalizarían al ver lo que se hace en nombre del progresismo, porque este neoprogresismo es ultra pacato en algunos puntos. Puritano. Castrador. Entonces, creo que las críticas son más valiosas aún porque vienen del progresismo, que históricamente, por ejemplo, se peinó, con toda la razón del mundo, de respetar las diferencias y de incluso dejar hablar al facho. Lo que el progre, digamos, llamaba facho, no era un elemento a exterminar. Era alguien con el que vos podías debatir, qué sé yo, pero bueno, se transformó en un movimiento, es como lo que Estados Unidos es a Inglaterra, por eso esa comparación se me ocurre, digamos, no es lo mismo, pero berretizado. Totalmente pochoclero, ¿no? Y desvinculado de todo lo interesante que podía tener. Porque por otro lado, ¿qué pensador woke vale la pena hoy? Nombrame uno que tenga una trascendencia mayor a lo que dura algo en un feed. Sí, que además son proverbialmente ilegibles, lo cual
Acá también hay como intentos de copiar algunos woks que por ahí no lo parecen tanto, pero lo son, qué sé yo, estos youtubers tipo ContraPoints, toda esa cosa, que acá encima se copia, ni siquiera se copia, hay como una impronta. Bueno, ¿cuánto tiempo puede durar, cuánto puede trascender, cuántas fronteras y barreras culturales, temporales, semánticas, etcétera, puede cruzar un tipo de estos comparado con alguien que no me gusta para nada como Simone de Beauvoir? O sea, no tienen nada que hacer al lado de Simone de Beauvoir que no me gusta, o sea, no estoy vindicándola. Pero digamos, hay algo completamente efímero en esa cultura woke que la hace insustancial frente al progresismo histórico. Sí, que además tiene su nueva guía de lo que está permitido y prohibido en el cine. O sea, pasamos del código Hayes de que no podía haber un beso, Sí, o que no sí, podía haber además sangre. pero eso ya, viste, en los 30. como decíamos recién, ya se está discutiendo. Ahora no puedes ganar un Oscar sin minorías en la película. Sí. Pero fue tan pan para hoy, hambre para mañana, que digamos, me preocupa menos en cuanto al futuro que lo que pueda llegar a pasar con el falso ecologismo. Me parece que ahí va a estar ahora ese factor de desunión o de fragmentación o de segmentación o distractivo, sobre todo distractivo. ¿Qué es para vos del arte? Y especialmente te quería preguntar, ya que vos coprotagonizás una gira muy exitosa en los teatros de este país con Diego Capusotto, que es un cómico argentino. Sí, pero es un extraordinario artista del humor. ¿Qué pensás vos que va a ocurrir o que ya está ocurriendo con el tema del humor? ¿Se está asfixiando el rol del humor, o el humor va a ser, por el contrario, una forma de liberación o de oposición a la corrección política que nos quieren imponer, y que es tan puritana y tan gris hoy por hoy? Se segmentó, evidentemente se segmentó. El otro día leía una entrevista a una persona que decía que era especialista en humor, ¿no? No especialista. Es genial que hayas dicho esto. Yo creo que también hay algo que cayó junto con el humor, que igual no lo doy por muerto para nada, todo lo contrario, porque es una pulsión humana que va a estar siempre ahí. No tengo miedo realmente por el humor, porque siempre nos vamos a reír de alguien que se patine con una cáscara de banana. Va a seguir pasando eso, es cruel, es horrible, pero si cae de una manera graciosa, espontáneamente nos vamos a reír. Pero el humor es reírse de lo incorrecto. Es reírse en general de la tragedia, porque es una manera de afrontarla, pero hubo un movimiento que es que los humoristas empezaron a segmentarse a la saga de internet. Entonces hay humor de nicho. Está el humor de nicho, que es el tipo que habla o la tipa que habla para un sector determinado. Entonces hay como un humor medio feminista y buenísimo, qué sé yo, hay distinto. Pero después está el humor popular, y eso yo lo veo trabajando con un actor que, digamos, es como, me acuerdo que nos habían hecho una entrevista que decía el último capo cómico. Él es actor, pero también es un capo cómico. Bueno, él representa un mundo que se está deshilachando, en el sentido de que sale a la calle y lo saluda, desde el policía hasta el niño, hasta la vieja, hasta, digamos, toda la sociedad lo reconoce, porque buena parte de la sociedad se rió con él. En la medida en que el humor se transformó en un fenómeno de internet, no hay más programas humorísticos en televisión, no hay más televisión como la conocíamos. No. Bueno, en la medida en que el humor se transformó en algo de nicho, perdió potencia. No me da ningún miedo eso, por lo que te dije antes. Es algo tan primario, por otro lado, la risa, que es muy difícil disciplinarla. O sea, podrás hacer humor de nicho, políticamente correcto, te celebrará tu burbuja, llenarás teatros, lo que quieras, pero... Pero la cancelación persigue a los humoristas también. Claro, pero genera reacciones que son muy graciosas también. Entonces, de alguna manera... Tienen como un sistema inmunitario en su propia profesión. Hay un sistema inmunitario en el que es realmente humorista. Después el que trabaja para un nicho y hacen como ese feedback a donde el público y vos, y entonces, y nos bajamos línea y nos recopamos. Bueno, es otra cosa. Pero digamos, no sé, hay dibujitos animados que tienen 50 años y que los niños ven todavía y se ríen de eso. Bueno, ahí hay un secreto, una magia que tiene que ver con lo humorístico,
que no tengo miedo, me dan miedo otras cosas. Nancy, vos sos guionista de cine, Sí. y además una cinéfila empedernida, por supuesto. Nosotros hemos hecho en mi canal charlas sobre el cine, cómo los progres, o digamos la progresía dentro de la industria ha ido liquidando algunas joyitas, algunos clásicos, recorta por aquí y por allá. De todas maneras, yo vi 2 películas este año que me devolvieron la fe en el séptimo arte. Una es Oppenheimer de Nolan, no sé si la viste. No la vi, no. Que me parece, por más que le hubiera dado un poquito más duro al personaje, pero Te encantó, sí vi tu un crítica. ensayo cinematográfico extraordinario sobre el cientificismo y el peligro del cientificismo, completamente vigente, además con esta narrativa que es caótica pero no es caótica al mismo tiempo, tan clásica de Nolan. Y más recientemente Los asesinos de la luna de Scorsese, con De Niro y DiCaprio actuando bien. Y a mí me sorprendió con esta última, ¿no? Los asesinos de la luna, basada en una historia real, muy sintético y sin spoiler, de cómo un pueblo de indios en Estados Unidos se hacen muy ricos con el petróleo que hay en sus tierras, y comienza a haber una misteriosa serie de muertes que tiene que ver, por supuesto, con intereses de ciertas personas sobre esto. ¿Es una película woke? No es una película woke. Es una película basada en una historia real. Realmente esos pobres indios fueron víctimas de oportunistas que quisieron quedarse con lo que era de ellos. O sea, y esas 2 películas no están intoxicadas por ideología. Hay un montón de cosas que no Y están eso es lo que te intoxicadas quería por decir. ideología. Pero sí. Te quería decir, ¿vos crees que además vemos fracasos comerciales en Netflix, en Disney, estrepitosos con el tema de la ideología, lo cual a mí me llega a sospechar de que hay intereses en los que son los accionistas de estas empresas? Sí, bueno, estas empresas las podemos utilizar incluso a pérdida porque nos interesa más esta promoción ideológica. Pero bueno, ante ese panorama, que es que no logran comprar al público, ¿vos crees que vamos a ver un renacimiento, que existe una continuidad del buen cine que no se va a cortar por la era progresista? Sí, no solo el buen cine, creo que incluso si queremos tener una mirada positiva para ir cerrando con algo que no sea tan pesimista, yo tengo una inclinación al pesimismo que trato de combatir. Te desafía de alguna manera, ¿viste? El Código Hays, por ejemplo, Mae West, que fue una estrella que empezó su carrera, digamos, cuando se iniciaba el Código Hays, dijo: a mí nada me benefició más que la censura, porque ella era guionista y actriz de sus películas. Pude pelar una cantidad de recursos que, si hubiese tenido cero condicionamiento como antes, no hubiese explotado, y ves sus películas y ves eso. Creo que de alguna manera esto, y ahora se está demostrando, hablábamos de lo de South Park, que es de lo mejor que hizo South Park en todos sus años de trayectoria, que ya es una cosa viejísima. Creo que estos condicionantes desafían al verdadero artista en todo caso y lo ponen en un lugar superador. Confiemos en que por lo menos el arte, no sé si esto puede aplicarse para la política, espero que también, pero creo que el arte va a estar siempre por encima y va a poder superar esos desafíos, como a lo largo de la historia lo hizo tantas veces, y transformarse todavía en algo mejor. No quiero tener una visión nostálgica de está todo perdido, porque no sería realmente el fin de la humanidad, ¿viste? Así que no. ¿Dónde se pueden conseguir primero, recomendanos películas? Uy, no, recomiendo mucho, solamente porque si no la haría muy larga, pero recomiendo mucho este telefilm de South Park por esa razón. Hay, ya que estamos en la animación, un documental sobre Krifaluzzi, que es el tipo que diseñó a Ren y Stimpy, que es un tipo que estuvo ultra cancelado por una denuncia retrospectiva de una menor de edad con la cual convivió 7 años. Y es muy bueno porque te das cuenta ahí cómo la industria lo agarra de nuevo a Krifaluzzi y dice: no, vamos a separar toda su historia sórdida con esta chica y a vindicar lo que hizo, que es una de las cosas más interesantes que se hizo en animación en el siglo XX. Y ahí te das cuenta cómo la industria, de nuevo, se está protegiendo a sí misma y está diciendo: no podemos quemar a todos nuestros artistas. Entonces, estas 2 obras están muy relacionadas a esto que venimos hablando. Y después,
recomiendo otra cosita más, que es una serie francesa que se llama Alphonse, sobre prostitución masculina. Muy bueno, Sí. muy interesante. Sí, sí. ¿Dónde pueden conseguir feminismos, liberación o dependencia y género y política? Feminismo, Tus dos liberación libros. o dependencia, ambos son compilados de columnas mías periodísticas y entrevistas periodísticas, no son ensayos, o sea, se venden como ensayos porque tienen algo de ensayo, pero no. Feminismos, liberación o dependencia, que está más interesado en la cultura, digamos, se puede conseguir en librerías, es fácil de encontrar. El otro es complicado porque es por internet, como es un libro polémico en el sentido de que habla mucho de estas cuestiones relacionadas a la financiación de los movimientos de género y tira números y datos un poquito incómodos. Se agotó y no se volvió a editar. Vamos a ver, no sé si se va a imprimir de nuevo o no, o por ahí hable con alguna otra editorial, y después escribo periódicamente todas las semanas en el suplemento cultural del diario Perfil, así que eso se puede ver fácilmente por internet. Y también te pueden seguir directamente en tu Instagram, Nancy Y también Giampaolo. tengo un Instagram que pueden enviarme solicitud. Y vos se valorás. No, Si amerito o no amerito. No, es que lo tengo porque me han puteado mucho en algún momento y no tengo piel de cuero como vos, ni la magnitud de mi trabajo es como la tuya, o sea, no es comparable, pero soy bastante sensible o era sensible a las puteadas, y al principio, cuando empecé a mirar los feminismos críticamente, me sentí muy incómoda y dije, bueno, además no, las redes no son mis aguas. ¿Te atacaron a vos por ser mujer y criticar al feminismo? Sí, que era muy gracioso porque recibía puteadas que parecían de hombres, porque eran re misóginas las puteadas de las feministas. Eso no me lo voy a olvidar nunca, ni las reproduzco acá porque sería introducir una grosería y nos vinimos manteniendo re bien con eso, pero eran cosas de chabón. ¿Viste? Muy, muy raro. Barrio Bajeras. Misóginas, ¿viste? Con connotaciones sexuales, que decís, mira, el empoderamiento. Qué paradójico. Nancy, Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto como siempre. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.